Bueno, muchachos, entonces, como les había comentado hace un momento, vamos a trabajar Sebastián Villa y yo, Diego Serna, en el curso. Entonces, primero que todo, nuestros correos, ustedes saben que igual está la plataforma, pero aparte es algo como más personal, nuestros correos. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver bien en pantalla. El correo del profesor Sebastián y el correo mío para primer medio de contacto, ¿cierto? Igual ustedes saben que el curso virtual, pues por ahí tenemos el foro, también tenemos el chat, y aunque todavía no hemos montado el material pues de esta clase, igual pues ahí va a estar el material, como siempre hemos manejado pues lo del curso. Entonces, correo mío, difecer+circuitos1@gmail.com. Correo de Sebastián, svillad+circuitos1@gmail.com. Listo. Bueno, ¿qué pretendemos con este curso? Básicamente es analizar, simular y una parte de diseño de circuitos eléctricos. Para esta parte del análisis vamos a trabajar los circuitos eléctricos a partir de las ecuaciones diferenciales que lo rigen. Imagino que todos ya están viendo ecuaciones diferenciales o ya la vieron, ¿cierto? Las están viendo porque eso es muy importante porque es la base del curso. Todo va a ser ecuaciones diferenciales aplicadas a los circuitos eléctricos. Entonces, básicamente es eso, que podamos aprender a analizar, diseñar y simular circuitos eléctricos partiendo pues de las ecuaciones diferenciales que lo rigen. Ahora ya como de manera específica, ¿qué es lo que queremos con el curso? Primero, estudio básico de señales de variable continua, de variable discreta, un poquito de señales singulares, que es la primera parte del curso. Luego los conceptos básicos sobre los circuitos, bueno, sobre los sistemas lineales invariantes y sobre los circuitos. En esa parte, que es la parte que van a trabajar con Sebastián, hablamos de circuitos resistivos, las leyes de Kirchhoff, o sea, los principios eléctricos que rigen los circuitos eléctricos. Esa parte vamos a hacer mucha simulación con el software SPICE, como les había comentado. Luego vamos a hacer estudio de ecuación de circuitos dinámicos con componentes activos. Esa parte de circuitos RLC. Y finalmente vamos a trabajar sobre los amplificadores operacionales. Pues más adelante vamos a ir entendiendo qué es lo que es cada cosa, pues porque por ahora estamos perdidos, ¿sí o no? Y lo último, que ya seamos capaces de diseñar circuitos con los contenidos pues que aprendamos en el curso. Muy importante el curso de ecuaciones diferenciales. Póngale mucha atención que aquí lo aplicamos. Entonces los que hayan colgado en ecuaciones diferenciales, por obvias razones, se van a colgar por aquí también, ¿cierto? Entonces póngale mucha atención que aquí los aplicamos. Entonces, la parte del contenido. Primero vamos a estudiar sobre sistemas y señales. Lo empezamos hoy y quizás una o dos clases más. Luego viene la parte que es con el profesor Sebastián, que son los principios eléctricos y los elementos circuitales. Ahí vamos a hacer análisis de circuito, leyes de Kirchhoff. Luego vamos a hacer circuitos dinámicos. Vuelven esas secciones otra vez conmigo, entonces vuelven las clases conmigo. Eso va unido con lo que es respuesta en el tiempo, o sea, el tema 3 y 4 es conmigo. Y por último, el amplificador operacional, que vuelven otra vez con el profesor Sebastián. Listo. Y la parte que a mí me gusta, pero ustedes no. ¿Sí o no? Entonces, este curso, como está programado, va a tener 4 parciales, repartidos de la siguiente manera. El primer parcial va a ser sobre sistemas y señales, que tiene un valor del 15%.
El segundo parcial es sobre lo que van a ver con Sebastián, circuitos resistivos. El valor es del 20%. El tercer parcial, que son circuitos dinámicos y respuesta en el tiempo, el valor es del 20%. Y el cuarto, 15%. Si ustedes hacen la suma, les va a dar 70%. El otro 30% va a ser los trabajos en laboratorio. Ya saben que son 3 prácticas presenciales y además las simulaciones que les vamos a ir poniendo durante el curso. Otra cosa, ese 15% o 20% de cada parcial puede que, dependiendo del parcial, esté incluida alguna simulación y se toma como un punto del parcial y se computa pues con el parcial. No sé si los compañeros del semestre pasado les comentaron que, por ejemplo, en uno de los parciales les mandamos un ejercicio con una semana de anticipación y lo juntaban con el parcial. Puede que se haga algo así también por el estilo este semestre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esta es la evaluación y esta es la metodología que vamos a manejar. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, algo muy importante es los libros que vamos a usar como referencia. El libro guía del curso es un libro que escribió el profesor de acá de la Universidad de Antioquia. Se llama Notas para un curso de circuitos eléctricos 1. Ahorita les doy una página que nos lo conseguimos digital. Yo se los monté en una página para que lo puedan descargar. Ese es el libro guía. Pero vamos a tener 2 libros que son también unas biblias en esto de la parte de los circuitos eléctricos, que son base. Es que el libro de Dorf, que se llama Circuitos eléctricos, Introducción al análisis y diseño. Y el libro de... aquí no lo puse. Y el análisis de circuitos en ingeniería, el libro de Haidt. Digamos que con esos 3 libros tenemos pues para que aprendamos. Y vamos a seguir más o menos el libro como libro guía, el libro del profesor Norman Mercado. Entonces, el libro del profesor Norman Mercado lo podemos descargar de la siguiente página. Ahí sí ven la letra así con esa resolución. Sí. Ok. Listo, entonces la página es microe.uda.edu.co. / virgulilla, o sea, esta culebrita de acá, ¿cierto? Diego Serna. Eso es un slash. En esa página, cuando entren ahí van a ver varias carpetas. Que circuitos 2, que informática 1, que informática 2. Obviamente nos vamos a meter a circuitos 1, ¿cierto? Que es la que nos interesa a nosotros. Y ahí, cuando entren a circuitos 1, en la parte hay una carpeta que se llama libro. Y ahí hay pues cada capítulo del libro. Ya descargan capítulo por capítulo, pues, ¿cierto? Entonces, para que tengan ese libro, que primero que todo es un libro que fue un esfuerzo del profesor Norman Mercado hace algunos años para tener un libro guía para este curso de circuitos. Y lo otro, que está muy enfocado como a lo que hacemos nosotros. Y es un coquito, eso es un Nacho Aprende Circuitos, pues para que aprendamos de manera pues fácil, ¿cierto? Entonces, ahí tienen la página para que descarguemos el libro. Listo, entonces ya ahora sí vamos a entrar en materia. La primera sección del curso consiste en lo que son, primero,
lo que son los sistemas, las señales, los sistemas lineales invariantes. Con eso vamos a empezar el día de hoy. De pronto la clase del día de hoy sea un poquito pesada porque es muy conceptual, pero los conceptos que vamos a ver el día de hoy son la base para el resto del curso, entonces para que le pongamos algo de atención. Entonces empezamos, la primera sección del libro y del curso. ¿Cómo? Las voy a montar en la plataforma. Ya pues, no sé, mañana, ¿cierto? Ya aparece la primera semana y va a estar esta presentación. Listo. También obviamente quedan los videos, ustedes ya pueden mirar en Zona Audio. Entonces empecemos por la definición de sistema. ¿Ustedes qué entienden por sistema? Palabras de ustedes. Sistema, que es un conjunto ¿Un conjunto de qué? de elementos que interactúan entre sí. Sí, muy bien. Un sistema es eso, un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Entonces, los sistemas, o los sistemas que nosotros trabajamos, representan un medio físico. Cuando hablamos de sistema en ingeniería, cada sistema, o bueno, en esta parte de los circuitos eléctricos, va a tener como una ecuación matemática que va a representar el sistema. En este caso, los circuitos eléctricos transforman una energía de entrada en otra energía que es la salida, dependiendo pues cómo se haya diseñado el circuito y cuáles son los intereses que se tengan. La representación de un sistema es simplemente como una especie de caja, una caja negra que no sabemos qué tiene, que son un montón de elementos que interactúan entre sí internamente, y a esa caja le vamos a aplicar una entrada y esa entrada nos va a producir una salida. Eso es lo que vamos a entender por sistema. Ahora, cada elemento que compone el sistema tiene una función específica dentro del sistema. Y la interacción de todos nos da una sola respuesta, que es la respuesta completa del sistema, ¿cierto? Ahora, ¿uno cómo hace entonces para entender un sistema? La única manera de entender un sistema es conocer cada elemento que lo compone, saber cómo funciona cada elemento. Y si sabemos cómo funciona cada elemento, vamos a saber qué pasa de la interacción entre ellos. Esa va a ser la manera como vamos a entender cuál es un funcionamiento de un sistema. Sistemas comunes e importantes para nosotros. Primero que todo los de comunicaciones, ¿sí o no? Ese es el campo de nosotros. Y hay otros sistemas, los sistemas informáticos, sistemas de control, sistemas circuitales, sistemas de procesamiento de señales. Eso es con lo que vamos a trabajar nosotros, con lo que nos vamos a defender. Así a manera pues de ejemplo, aunque todavía el concepto sea un poquito avanzado para nosotros, tenemos, por ejemplo, los sistemas de comunicación. ¿Un sistema de comunicación en qué consiste? Nosotros ya sabemos, la idea de la comunicación es que un mensaje llegue a otro lado, eso es comunicarse, ¿cierto? Entonces un sistema de comunicación básicamente es una señal de entrada que es un mensaje. Hay un elemento que es el que lo envía, eso se llama un transmisor. La señal que se transmite viaja a través de un canal, sea cual sea un canal inalámbrico, sea un cable de red, sea un cable de teléfono, sea cual sea el medio. Y al otro extremo de la comunicación se recibe una señal que la recibe un agente que es el receptor, y ese receptor ya mira cuál era el mensaje, ¿cierto? Eso es un sistema de comunicación. ¿Qué elementos lo componen? El transmisor, el canal y el receptor. Son los elementos de un sistema de comunicación. Definimos que un sistema de elementos que interactúan entre ellos. Ahí está un sistema de comunicación con 3 elementos interactuando. Otro sistema un poquito más complejo, también a manera de ejemplo, no lo vamos a entender pues así, pero tenemos por ejemplo los sistemas de control. ¿Qué es un sistema de control? Un sistema que me permite controlar, sí o no. Un sistema que me permite entonces ejercer algún efecto sobre otro sistema. Ese efecto es de control. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un sistema de control que me permita mantener una máquina en un punto ideal. Eso es lo que hace un sistema de control. Tiene también los agentes. En este caso hablamos de controladores, de la planta sobre la que se hace el control. Hablamos de los sensores para tomar las señales de la planta. Esos serían los elementos de un sistema de control. Los elementos que lo componen. Y los elementos circuitales
que son los que vamos a trabajar en el curso, pues ahí tenemos un circuito integrado, solo lo vemos al final, un microcontrolador en este caso. Nosotros vamos a trabajar con elementos circuitales que los vamos a ir viendo pues a medida que avanzando el curso. Básicamente en el curso vamos a ver 4 componentes, que son las resistencias, los inductores, los capacitores, los amplificadores operacionales. Serían los elementos que componen los circuitos, nuestros sistemas circuitales. Ahora, cada sistema que nosotros vamos a manejar va a tener entonces esa ecuación matemática que nos va a relacionar lo que le entra al sistema, que para nosotros va a ser la señal de entrada, y con la salida que nos produzca. Esas ecuaciones que rigen los sistemas circuitales son ecuaciones diferenciales. Entonces una ecuación diferencial para nosotros no va a ser más que una relación entre la señal de entrada del circuito y la señal que queremos obtener de él. Ahora, ¿nos interesan todas las ecuaciones diferenciales? En realidad no. Nos interesan las ecuaciones diferenciales lineales. No sé, va a ser un concepto que van a ver. Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Tienen la forma que les estoy mostrando ahí en ese cuadrito verde. En el curso de ecuaciones lo van a ver más a detalle y cuando pues lo necesitemos vamos también a ahondar sobre el tema. Y esas ecuaciones diferenciales van a estar en función del tiempo. Nuestra variable va a ser el tiempo. Ahora, a nosotros nos interesan los sistemas lineales. Un sistema es lineal cuando a ese sistema lo rigen ecuaciones diferenciales lineales. ¿Y cómo se sabe que entonces el sistema lineal? Hay 2 principios. Uno que se llama el principio de superposición y el otro que se llama el principio de homogeneidad. Si un sistema cumple con los 2 principios, se dice que es un sistema lineal. Y esos son los sistemas con los que vamos a trabajar nosotros. Ahora, ¿en qué consiste el principio de superposición? Entonces, yo tengo un sistema y le produzco una entrada, llamémosla la entrada E1. El sistema va a producir una salida Y1, ¿cierto? Si al mismo sistema yo le produzco una entrada E2, me va a producir otra salida Y2. El principio de superposición lo que nos dice es, si las 2 entradas actúan a la vez, es decir, la entrada fuera E1 más E2, la salida va a ser el efecto de las 2, Y1 más Y2. Eso nos dice el principio de superposición. Ya vamos a hacer un ejemplo pues para que lo entendamos. Y el otro principio de los sistemas lineales es el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Que se tiene un sistema y a ese sistema le producimos una entrada E de t. Y el sistema entonces nos produce una salida, Y de t. Si a esa entrada la multiplicamos por una constante, la salida entonces se va a ver multiplicada por la misma constante. Eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad. Ahora, vamos a mirar esos 2 ejemplitos y vamos a decir si esos 2 sistemas son lineales o no lo son. Micrófono. Entonces vamos a mirar. Vamos a aplicar vamos a verificar los 2 principios, el de superposición y el de homogeneidad, para los 2 ejemplos que estaban planteados. Entonces el ejemplo número 1. Tenemos una señal B de t que es igual a R y de t. ¿Cómo le subimos el zoom a esto, Jaime? Escribiendo más grande eso. Y escribe más grandecito. Sí, tamaño de la fiesta.
Básicamente entonces tenemos el siguiente sistema, con la ecuación que se planteó, que es esta. Lo vamos a ver en dos clases, que esto no es más que la ley de Ohm, así se llama. Entonces tenemos un sistema, ese sistema le vamos a producir una entrada. La entrada se llama BDT, esa es la entrada. Y este sistema nos produce una salida. La salida es R y dt. Este BDT va a ser señal de voltaje. Lo vamos a ver a partir de la tercera clase, pero de una vez ya sabemos que este BDT es una señal de voltaje y este IDT es una señal de corriente. Estas son las dos señales que nos interesan en circuitos eléctricos, los voltajes y las corrientes. Tenemos ese sistema. Entonces, primero vamos a ver si se cumple el principio de superposición. Listo, entonces, para lo del principio de superposición, tenemos, supongamos, vamos a usar una B de 1, que va a ser igual a R y 1, lo vamos a llamar así. Y tenemos una señal B de 2, que va a ser igual a R por I2. Ahora, lo que nos decía al principio de superposición, si las dos entradas interactúan juntas, es decir, si aplican juntas, quiere decir que sumamos B1 más B2. ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces sumamos a ambos lados, sumamos acá y acá. Va a ser R por una I1 más R por una I2. Si sacamos el factor común R y acá, obtenemos R por una I1 más I2. Y aquí nos queda una B1 de T más una B2 de T. Si hacemos una mirada así por encimita de esto, la suma de dos voltajes es otra señal de voltaje, llamémosla B total. Va a ser igual a esta R. La suma de dos señales de corriente va a ser una señal de corriente de todas maneras, llamémosla una I total. Entonces el principio de superposición no se está cumpliendo en forma, pues. En forma quiere decir, si aplicábamos esta señal de entrada que les estoy mostrando ahí, B de T, nos producía una señal de la forma R I de T. Y aplicamos dos, B1 y B2, cada una con una salida que nos proporciona una salida de la forma RI1 y RI2 respectivamente. Si las aplicamos juntas, es decir, la suma de las dos, nos va a producir una señal que tiene la misma forma. Que una B de entrada nos produce una R por una I de salida. Como tienen la misma forma, decimos que el principio de superposición entonces se cumple, en este caso. Listo, superposición se cumple. Dijimos que el sistema era lineal si cumple dos principios, superposición y homogeneidad, ¿cierto? El principio de homogeneidad es muy fácil de verificar. Tenemos acá un B1 que es igual a un R y 1. Si yo multiplico acá por una constante, ¿qué va a pasar? Entonces, se podría despejar y eso va a ser B1 por T igual a R sobre K y 1. Esta R sobre K es una constante. La forma se sigue conservando. Entonces, multiplicar acá por una constante me va a dar una salida multiplicada por la constante, pues, ¿cierto? En este caso dividida, pues, la misma cosa, en forma, pues estamos hablando en forma, no en valores, obviamente. Entonces lo que nos dice que si multiplicamos la entrada por una constante, la salida se verá como afectada por la misma constante y listo. Ese sería el principio de superposición y el principio de homogeneidad para este sistema, que está regido por la siguiente ecuación: B de T igual a R y de T. Podríamos decir, si cumple los dos principios, la conclusión obvia que obtenemos es que el sistema es un sistema lineal. Ahora, haciendo el mismo análisis para el siguiente caso, supongamos el segundo ejemplo que se presenta en la diapositiva.
B de t igual a R por una I al cuadrado de t. Fíjese este sistema y vamos a mirar el principio de superposición para ese sistema. Entonces, con un análisis similar al que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a ver lo siguiente. ¿Estoy copiando muy qué? Un mes de vacaciones. Ah, no, ustedes están copiando muy lento. No, Pero son listos de otra cosa. Son listos. ¿Qué? ¿Que eso es Liz? ¿Qué? Que te quema Liz. Ah. ¿Les hizo daño las vacaciones, pues, muchachos? Y a los muchachos también. Listo, entonces continuamos. Vamos a verificar entonces el principio de superposición para el sistema que les estoy mostrando ahí, el que está con el numerito 2. Entonces, aquí tenemos pues nuestro sistema. Tenemos una entrada B de t y nos produce una salida de la forma R y al cuadrado de t. Ahora, ¿qué pasa si a nuestro sistema entonces tenemos una B1 de t? Nos va a producir una salida de la forma R y 1 al cuadrado de t. Y si tenemos la otra señal, B2 de t, que va a ser igual a R, nos va a producir una I2 al cuadrado de t. Vamos a comparar entonces qué pasa si hacemos la suma, pues, ¿cierto? Entonces, si B1 más B2 de t va a ser igual a R y 1 al cuadrado de t más R y 2 al cuadrado de t. Si algo como así, ¿cierto? Entonces, otra vez factor común R y nos queda que multiplica a I1 al cuadrado más I2 al cuadrado de t. B1 de t más B2 de t aquí. Ahora, fíjese lo que pasó acá. Vamos a comparar con el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era este que estoy poniendo ahí en la hojita de encima. ¿Sí se ve que son dos hojitas, pues, cierto? Obteníamos que B1 más B2 era igual a R por esto. En forma podríamos decir que eso es una señal de voltaje igual a R por una señal de corriente. Aquí yo esperaría que si yo produzco una señal de voltaje, voy a tener R por una señal de corriente al cuadrado. Si el principio de superposición se cumpliera, yo estaría esperando una señal de esta forma. Pero tengo lo siguiente, esto es una señal de voltaje. Es igual a R. Y esto es diferente, yo decir, una I total al cuadrado es diferente a una I1 al cuadrado más una I2 al cuadrado. Ustedes saben que una I al cuadrado, si está compuesta de dos señales, por ejemplo, yo tengo I, que es igual a I1 más I2. Si elevo esto al cuadrado, elevo aquí al cuadrado. Y esto me genera lo siguiente, una I1 al cuadrado más dos veces I1 por I2 más I2 al cuadrado. A los que no se les ha olvidado, pues factorizar y eso, ¿cierto? ¿Estamos? Esta señal de acá no tiene la forma de una I al cuadrado. La forma de una I al cuadrado sería entonces... A ver que nos quepa todo en la misma pantalla. La forma de una I al cuadrado debería ser esta de acá, la que estoy metiendo en este recuadro. Muy distinta a lo que obtuvimos acá. Esto de acá no es una I total al cuadrado, o sea, no es la expresión que está aquí resaltadita, que era la que esperábamos. ¿Entendieron lo que ocurrió ahí? Entonces,
ahí podríamos decir que el principio de superposición no se cumple. Si un sistema no cumple uno de los dos, el de superposición o el de homogeneidad, el sistema no es lineal. Con cualquiera de los dos que no cumpla, pues ya no tendríamos que verificar el segundo, porque entonces obviamente ya no va a ser el sistema lineal. Entonces, los dos sistemas que teníamos, el sistema 1 que estaba regido por la ecuación B de t igual a R por una I de t, y el sistema número 2 que está regido por la ecuación B de t era igual a R por una I al cuadrado de t, podríamos concluir, el primero era lineal. Sí. Listo. ¿Y el segundo? No. Listo. Clarísimo. El sistema número 2 no era un sistema lineal. Para verificar entonces si un sistema es lineal o no, tendremos que comprobar los dos principios. Si cumple el principio de homogeneidad y el principio de superposición. Profe, Hola. ¿y por qué no estamos restringiendo el recurso a sistemas lineales y a los otros no? Es que los otros no tienen solución. Son soluciones no determinísticas. O sea, son soluciones que no las podemos encontrar por ecuaciones diferenciales, pues, ¿cierto? El curso se restringe a lo que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, que ya vamos a ver ese término o ese concepto de invariancia en el tiempo. Cuando un sistema no es lineal o invariante en el tiempo, son sistemas no determinísticos. Hablamos de sistemas aleatorios. No son los circuitos eléctricos que trabajamos en el curso. De hecho, esas señales aleatorias no se trabajan, pues, ¿cierto? No. Al final del curso al final de la carrera se trabaja con señales de ruido y cosas de esas, con señales aleatorias. Pero las señales que nosotros trabajamos en circuitos eléctricos son señales determinísticas. Y los sistemas lineales invariantes en el tiempo son aquellos que lo rigen las ecuaciones diferenciales y tienen solución matemática. Y esos son los que nos encargamos del curso. Es por eso. Sí. Listo, profe. Ok. Ahora, ya que el compañero entonces lo dijo, seguimos acá con el concepto de la invarianza en el tiempo. Nosotros vamos a trabajar con sistemas lineales invariantes, como les acabé de decir. ¿Y qué es eso de la invarianza en el tiempo? Eso quiere decir que si yo tengo un circuito y le aplico una señal hoy, X de t, él me produce una salida Y de t. Y si la señal se la aplico mañana, eso es lo que llamamos una t menos t sub 0, porque él ya transcurrió una cierta cantidad de tiempo, un día. Así como lo muestro en pantalla, eso se escribe así, X de t menos t sub 0, ¿cierto? La salida debe ser la misma, o sea, debe producir la misma Y, pero ya el día de mañana, ¿cierto? O sea, una Y de t menos t sub 0. Un sistema, a ver, para que entendamos el concepto. Por ejemplo, un sistema lineal sería, pongámoslo en un sistema físico para que lo entendamos. Digamos que yo hago una especie de péndulo con un resorte y un cuadrito de madera. Pongo ahí el resorte y el cuadrito de madera ahí colgado y hago un péndulo. Si yo llego y muevo el péndulo con cierta energía hoy, listo, me oscila una cierta cantidad de veces y listo. Si yo llego y lo hago mañana, va a pasar lo mismo. Le meto la misma energía, me debe oscilar la misma cantidad de veces. Es un sistema invariante en el tiempo. En cambio, si hacemos el mismo montaje, montamos un péndulo, pero lo vamos a montar con un saco de arena. Y al saco de arena le vamos a hacer un huequito, que la arena se vaya regando. Si yo llego y le aplico cierta cantidad de energía a ese péndulo, él me oscila una cierta cantidad de veces hoy. Pero si yo llego y hago eso mañana, como la arena se ha ido regando, entonces se va a comportar de una manera diferente mañana. Eso es un sistema que varió en el tiempo. El sistema cambió. Entonces, los sistemas que nos interesan a nosotros son los sistemas invariantes en el tiempo. Entonces, la condición para poder aplicarle las leyes de circuitos que vamos a aprender en el curso a un sistema es que el sistema sea lineal e invariante en el tiempo. ¿Entendieron el concepto de invarianza? Sí. Listo, entonces, esos sistemas, los sistemas lineales invariantes, tienen 4 propiedades principales.
Propiedad número 1. Un sistema lineal invariante tiene una entrada, me produce una salida. Si la entrada la desplazo en el tiempo, la salida es la misma, pero desplazada en el tiempo. Así como se describe en la gráfica, en el cuadrito pues número 2. La otra propiedad. Si a ese sistema lineal invariante le aplico de entrada la derivada de la entrada, pues así suena como una redundancia, la salida es la derivada de la salida que tenía antes de cambiarle pues la entrada. Y lo mismo con la integral. Si de entrada le aplico la integral de lo que era la entrada, la salida va a ser la integral de lo que antes entendíamos como salida. Una manera pues fácil de entender es como se lo resumo yo ahí en la presentación, que serían esas como las propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Esas propiedades no son más que unas consecuencias, o una consecuencia, de que se cumpla el principio de homogeneidad y superposición. Básicamente esas propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo son consecuencia de esos dos principios. Continuamos. Sí. Ok. Listo. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos un sistema lineal invariante que parte del reposo. El reposo quiere decir que parte del tiempo cero y que no tenía condiciones iniciales. Más adelante vamos a ver qué es eso de las condiciones iniciales. Entonces, si al sistema se le aplica la entrada seno de t, se obtiene como respuesta coseno de t. Como el sistema lineal e invariante en el tiempo, se debe entender lo siguiente. Aplicando las propiedades, las voy a resumir acá. Vamos a determinar cuál sería la salida si cambiamos la entrada. De la siguiente manera. Entonces, tenemos una entrada, E de t. Hola. Están muy lentalitos. ¿Qué pasó? ¿No alcanzó a copiar? Ninguno. Ah, no. No, venga que ya lo vamos a copiar pues. Yo lo voy a ir haciendo acá, entonces lo van a copiar ahí, ¿cierto? Listo. Entonces aquí tengo una entrada y una salida. ¿Qué es esta entrada? Esta entrada es seno de t. ¿Y cuál es esta salida? Esta salida es coseno de t. Ahí está, ese es el sistema. Ahora, la pregunta que está en la diapositiva que Liz no alcanzó a copiar, ¿cierto? ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la salida? Si la entrada, llamémoslo E1 de t, ya no es seno, sino que es seno, esto es la S, ¿cierto? Seno de t menos pi. Aplicando la propiedad, entonces, ¿cuál sería la salida? Coseno de t menos pi. Dicen que coseno de t menos pi. ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. Ah, muy fácil, ¿sí o no?
Simplemente aplicar la propiedad y listo. Como se sabe que es un sistema lineal invariante, le podemos aplicar las propiedades que tiene. Ahora, supóngase que la entrada, ya llamémosla una de 2, va a ser va a ser 2 coseno de t menos 5pi. Si esta es la entrada, entonces ¿cuál va a ser la salida? Aplicando las propiedades. Sería 12 de que ¿Cuál sería? ¿Cómo dicen? Por ahí escucha lo siguiente, menos 2 seno de t menos 5pi. Esto fue lo que escuché, esto fue lo que me dijeron. ¿Quién dijo eso? Yo. Sí, el nombre de yo. Yo se llama Julián. Yo se llama Julián. Sí. ¿Julián qué, perdón? Agudelo. Ok, listo, Julián Agudelo, muy bien. Aplicando las propiedades, lo que se hizo a la entrada fue que se multiplicó por 2 y se derivó. Obviamente la salida va a ser multiplicada por 2 y derivada y desplazándola en el tiempo, ¿cierto? Aplicando las tres propiedades de homogeneidad, superposición y desplazamiento en el tiempo, se cumple que esta es la salida. Excelente. Para todos es claro que esa sería la salida. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, entonces continuamos. Listo, ahora sí alcanzó a copiar. Sí. Ah, bueno. Ahora, siguiendo aquí con el día de hoy, que es la clase de los conceptos, hablamos de los elementos activos y los elementos pasivos de los sistemas circuitales, que son los que nos interesan. Los elementos activos son aquellos que le suministran energía a un sistema. Y los elementos pasivos son aquellos que procesan esa energía. Por ejemplo, digamos que yo tengo mi celular, listo, mi celular, y adentro un montón de circuitos, eso lo sabemos todos, ¿sí o no? ¿Cuál sería el elemento activo de mi celular? La batería, ¿cierto? El elemento pasivo, todo lo demás. Eso es todo. Entonces, para los sistemas circuitales, los elementos activos son los que van a suministrar la energía. Ahora, la clasificación de los sistemas. Oh, por Dios, ¿a quién le están pegando? Salud, salud. Listo, entonces los sistemas se pueden clasificar de acuerdo a diferentes, pues digamos que tienen diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, podemos clasificar un sistema como causal o no causal. ¿Qué es un sistema causal o no causal? Se define un sistema causal, es aquel que una entrada produce una salida. Digamos que el principio de causa-efecto, ¿cierto? Algo pasa a la entrada, produce una salida, es un sistema causal. Un sistema no causal es que produzcan salidas sin que haya entradas, por ejemplo. ¿Cierto? Como que adelantara las entradas, es algo así. Digamos que en el mundo físico, pues hablando así de los sistemas físicos, generalmente son causales. A ver, un sistema no causal que me venga a la cabeza. Por ejemplo, una mujer es un sistema no causal, ¿sí o no? Sí, muy inestables. Eso. Una mujer produce una salida sin que haya ninguna entrada, ¿sí o no? Uno, por ejemplo, no le hace nada y ellas se enojan. Eso es un sistema no causal. Es más, también puede ser causal. Si uno le hace algo, también se enoja de todas maneras, ¿sí o no? Entonces, muchachos, hacerles algo porque igual se van a enojar, entonces que valga la pena. Listo, entonces ya sabemos, sistemas causales es donde la salida depende de una entrada. Y un sistema no causal es como una mujer y ya todos entendemos. Sí, no, no. ¿Cómo que no?
Como los No hombres. ve, no ve. Como los hombres en un- Ahí está, un sistema no causal. Vea, ya produzco la salida. Ahí está. Listo. Los sistemas también los podemos clasificar como sistemas lineales o no lineales. Ya vimos que un sistema lineal es el que cumple esas dos propiedades que trabajamos ahorita, superposición y homogeneidad. Y sistemas no lineales son aquellos que no cumplen alguno de los dos. Vimos el ejemplo, vimos uno que era lineal y otro que no, ¿cierto? Entonces ya sabemos, los sistemas los podemos clasificar como causal o no causal. Lo podemos clasificar como lineal o no lineal. Un sistema con memoria o sin memoria. Un sistema con memoria es aquel sistema donde la salida depende tanto de la entrada como de los valores anteriores a los que tenía, pues los valores anteriores de él. Es decir, en términos pues prácticos, recuerda los valores que tenía y los combina con las entradas para producir las salidas. Un sistema sin memoria es aquel que simplemente una entrada produce una salida, sin importar los estados anteriores. No es más que eso. Los sistemas pueden ser invertibles o no invertibles. El término invertible o un sistema es invertible si tiene, esto suena como idiota, pues si tiene inverso. Quiere decir pues que la salida pueda reproducir la señal de entrada cambiando el circuito. Sería es como el inverso, pues, ¿cierto? Y un sistema es estable si una entrada que es finita, o sea, una entrada que tiene un límite, produce una salida finita. Un sistema es inestable si una entrada finita produce una salida no finita. Por decir algo, un sistema no estable podría ser cuando en un circuito eléctrico ocurre un cortocircuito. La salida es una corriente que empieza a crecer indeterminadamente hasta que produce chispa o hasta que rompa algo. Eso es un corto en realidad. Una señal de corriente que crece muy rápido. Eso es un sistema no estable. Una señal que crece y crece y crece como indefinidamente hasta que rompa algo o pase algo. Que es lo que pasa en los cortocircuitos. Explote alguna cosa, ¿cierto? Entonces, recapitulando. Los sistemas los podemos clasificar como causal o no causal, lineal o no lineal, un sistema con memoria o un sistema sin memoria, un sistema invertible o no, y sistemas estables o no estables. Sería esa como las 5 categorías de sistemas. De ahora en adelante, entonces, en el curso vamos a trabajar con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Esos van a ser nuestros sistemas que nos rigen los circuitos, los sistemas circuitales. ¿Alguna duda de lo que llamamos hasta ahora? Todos entendimos que era un sistema no causal, eso sí. Ya todos lo han experimentado, ¿sí o no, muchachos? ¿No ve? ¿Cierto, Liz? ¿Cierto, Liz? Sí, sí, sí. Ah, no ve. Listo, muchachos. Entonces, ya teniendo claro qué es un sistema, vamos a hablar de otro concepto, lo que son las señales. Una señal es una función que puede ser de una o más variables. A diferencia de las funciones matemáticas que hemos trabajado siempre en cálculo 1 y cálculo 2 y los que hayan en cálculo por allá, ¿cierto? Una señal transmite información acerca de algo. Por ejemplo, todos ven la señal de cuidado que hay borrachos cruzando la calle. ¿Sí o no? Eso es una señal, transmite información. Pero, aunque esa señal es más divertida, la señal que nosotros vamos a trabajar tiene el carácter de la señal que está en la gráfica al lado derecho. Que esas señales que nosotros vamos a trabajar en el curso transmiten información acerca de un fenómeno físico. En nuestro caso, para los circuitos eléctricos va a ser información acerca de voltaje o acerca de corriente. Son nuestras dos variables. Ahora, ¿cómo se clasifican entonces las señales?
Las señales las podemos clasificar en señales unidimensionales o multidimensionales. Puede ser de tiempo continuo o tiempo discreto. Pueden ser señales pares o impares, periódicas o aperiódicas, o no periódicas, pues, ¿cierto? Y señales determinísticas o aleatorias. Entonces tenemos 5 categorías, entonces vamos a empezar por la primera. ¿Qué son las señales unidimensionales? Una señal unidimensional es que depende de una sola variable. Ahí en el ejemplo, y igual a seno de t. Entonces decimos que tenemos la señal seno de t. La única variable ahí independiente sería t. Entonces, como la señal solamente depende de t, se dice que es una señal unidimensional. Solo depende de una variable. Pero hay casos en los que las señales dependen de más variables. Por ejemplo, la gráfica que estamos viendo en ese momento puede ser, digamos, que algo que pase al interior de un televisor que depende de varias variables. Por ejemplo, para yo ver un puntico en el televisor, para ver una imagen, para los televisores viejos de rayos catódicos, voy a hablar de eso, ¿sí o no? ¿Cómo funciona eso? Son como unos píxeles que se van iluminando de acuerdo a un rayo que le va llegando y que lo va excitando y va produciendo imagen o no. Cada píxel cada señal de esas tiene 3 características. Uno es una posición en el plano, dividiendo la pantalla como si fuera un plano XY, y lo otro es una señal de tiempo, que le dice cuándo se ilumina y cuándo no. Cada señal de ese píxel entonces depende de 3 variables, de su posición XY, de su posición del plano en el televisor, y del tiempo, que sería otra variable adicional que le dice cuándo se ilumina y cuándo no. Este tipo de señales entonces son señales multidimensionales. Depende de más de una variable, de 2, de 3, de las que sea. Sí, se clasifica como señales multidimensionales. Ahora, ¿qué es una señal de tiempo continuo? Una señal de tiempo continuo es que no tiene discontinuidades, ¿sí o no? Quiere decir que está definida para todo tiempo t. Por ejemplo, la mayoría de señales físicas son de tiempo continuo. Cuando uno habla, eso es una onda de sonido que se va propagando en el espacio, y esa onda es una señal de tiempo continuo. Es continua, pues, ¿cierto? En circuitos eléctricos, una señal que polariza, que energiza un circuito, también es una señal de tiempo continuo. Está definida en todo tiempo t. Ahora, ¿qué son las señales de tiempo discreto? Son aquellas en las que están definidas solamente para ciertos puntos del tiempo, no en todas. El ejemplo que muestro en pantalla, esos punticos, es la misma señal anterior, pero discretizada, así se dice. Entonces, tiempo discreto quiere decir que la señal no está definida para todos los puntos. ¿Qué es una señal definida para todos los puntos? Que para cada instante de tiempo, siendo el eje horizontal el eje de tiempos, hay un valor. Entonces aquí la señal tiene un valor. En este punto la señal tiene un valor. En este punto la señal tiene un valor. En este punto, en todos los puntos del tiempo, en todos los posibles valores del tiempo, la señal tiene un valor. Unas señales de tiempo discreto, también se les llama señales discretizadas. Si aquí está el eje del tiempo, y la señal solamente está definida en ciertos puntos. Esos punticos que puse ahí es donde está definida la señal. Entonces supóngase que aquí tengo el tiempo 1 y en el tiempo 1 la señal está definida. Digamos que la señal vale 10, por decir algo. Pero ¿qué pasa en el tiempo 2? En el tiempo 2 la señal no está definida. Aquí no hay un valor de la señal. En ese tiempo 2 entonces, la señal donde no está definida, eso hace que sea una señal discreta. Supongamos aquí el otro tiempo, en el tiempo 3, la señal sí tiene un valor. Y así sucesivamente. Hay valores de tiempo para los que la señal está definida y valores de tiempo para los que no existe, no está definida. Eso es una señal de tiempo discreto. Las señales discretas se forman muestreando. Uy, qué término más coloquial, muestrear.
¿Cómo así que muestrear? Muestrear es tomar muestras de la señal en diferentes instantes de tiempo. Así se forma una señal discreta. Entonces la señal continua que teníamos en la primera diapositiva, en esa que están viendo ustedes ahí, si la muestreamos, pasa a ser la señal que estoy mostrando ahí en la segunda diapositiva. Una señal ya discretizada, con punticos. Una señal en tiempo discreto. Ahora vamos a hablar de señales pares e impares. Entonces, las señales pares son aquellas que satisfacen la condición de que x de menos t es igual a x de t. ¿Cómo así? Eso lo entendemos más fácil gráficamente, ya les voy a mostrar. Y la señal impar es aquella que se refleja. X de menos t es igual a menos x de t. No entiendo el concepto. Profesor, la función es par impar. Par e impar, sí, esa es la definición de la función par e impar. Ahora, entonces, ¿qué es eso? Eso de función par o impar es lo siguiente. Se dice que una función es par, una función par, si x de menos t es igual a x de t. Entonces, esa condición se cumple para aquellas señales que se reflejan respecto al eje, este es el eje vertical, respecto al eje vertical. ¿Cómo así? Supongamos una parábola en el origen, esto. Si me hubiera quedado pues bien dibujadita, ¿cierto? Supóngase que este es 1, este es 2, este es 1 y este es 2. Y aquí están los valores. Este tipo de señales son señales pares. ¿Por qué? X de menos 1 tiene el mismo valor, se puede ver acá, que sería este de acá, pues, ¿cierto? Suponiendo que este sea X y este sea Y. X de menos 1 tiene el mismo valor que X de 1. X de menos 2 tendría el mismo valor que X de menos 2, que X de 2, ¿cierto? Ahora, gráficamente podemos ver, sin tener que hacer ninguna prueba, que la señal es par si es simétrica respecto al eje vertical. ¿Cómo así que simétrica? Si lo de acá es como si fuera un espejito de lo de acá. Lo de la izquierda es un espejito de lo de la derecha. Esas señales que son simétricas respecto al eje vertical, podemos decir que son señales pares. Ya matemáticamente uno le hace la prueba si se cumple que x de menos t sea igual a x de t. Pero gráficamente se ve de una, si una señal es par o impar, si tiene simetría respecto al eje vertical. Entonces, si es simétrica respecto al eje vertical, es par. Y entonces, ¿cómo serían las señales impares? Supóngase que tenemos aquí el eje de coordenadas. Y tenemos aquí la siguiente señal. Supóngase que esto es una señal. Hola. No, por decir un ejemplo, las funciones del seno y del coseno, ¿sí o qué? Sí. Pero pasa una cosa. Hay una de las dos que es par, la otra no. Dígame cuál de las dos es par y cuál no es par. El seno es par. El seno es par. ¿Todos están de acuerdo de que el seno es par? Sí. Listo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué opina la concejala? Yo no sé, yo creo que sí. La voz del pueblo, la voz de Heidi. Listo. Muchachos, ojo con eso, están equivocados. La que es par es el coseno. Ojo con eso. El seno no es una función par. Si yo hago la gráfica, esto es la función seno, la siguiente. En realidad el seno es una función impar y el coseno es una función par. Esta es la gráfica del seno. Y la gráfica del coseno
es algo como esto. Esto de aquí es la gráfica del coseno y esto de aquí es la gráfica del seno. Fíjese que la gráfica del seno, la parte derecha no es un espejito de la parte izquierda. ¿Sí ven que no? El coseno sí, aquí está esta morita, aquí también, luego las dos bajan. La parte que está a la derecha del eje vertical es igual a lo que está a la izquierda. Podríamos decir que el coseno es una función par. El seno no es un espejito. El seno en realidad es una función impar. ¿Y por qué yo sé que es una función impar? Entonces, la función impar cumple la siguiente característica. Se cumple que x de menos t es igual a menos x de t. Gráficamente, una función impar es como este triangulito de acá. Digamos que lo que se ve es el mismo triangulito pero invertido en el tercer cuadrante. Este tipo de señales que tienen la característica es como si usted la doblara y después la doblara otra vez, la dobla así y después la tira para acá. Ese tipo de simetría se llama simetría impar, pues, señales impares. El seno se ve clarito que se cumple eso. Mire esta monita que está para arriba, aquí está para abajo, en el tercer cuadrante. Es una función impar. Ahora, podemos ver clarito que en el punto de pi medios, o sea 90 grados, aquí el seno vale 1. Y en el punto menos pi medios, o sea menos 90 grados, ahí el seno vale menos 1. Entonces se cumple la condición x de menos pi medios es igual a menos 1. ¿Y ese menos 1 qué es? Es lo mismo que decir x de pi medios, que era igual a 1, negativo. Se cumple entonces la condición que x de menos t es igual a menos x de t. X de menos pi medios es igual a menos x de pi medios. ¿Sí lo ven? Gráficamente se cumple lo de la función seno. Se refleja lo de acá, pero invertido, en el otro cuadrante. ¿Entendimos? ¿Seguro? ¿Queda claro el concepto? ¿Qué dice la voz del pueblo? Sí, no, ese es Julián. Listo, muchachos, nos queda claridad, seguro. Ok. Entonces, si lo tenemos claro, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces me van a decir cuál de las dos señales es par y cuál es impar, de las que están ahí. La primera es par. Y la segunda es impar. La primera es ¿cuál? ¿Izquierda o derecha? Listo. Está clarito, ¿sí o no? La que es simétrica respecto al eje horizontal, perdón, al eje vertical es la que es par, ¿cierto? Y la otra que es así como pero invertida es la que es impar. Clarito. Entonces, eso nomás con respecto al eje vertical. Sí, para mirar la simetría respecto al eje vertical, con eso tenemos para mirar la simetría. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que son las señales periódicas y las no periódicas. Una señal periódica es aquella que se repite en el tiempo, ¿cierto? En realidad, lo que se cumple es que si usted algún tiempo más adelante va a obtener el mismo valor y otro tiempo más adelante la misma cantidad de tiempo obtiene el mismo valor y después la misma cantidad de tiempo obtiene el mismo valor. Esas son las señales periódicas. La fórmula matemática que lo expresa quiere decir que x de t es igual a x de t más un tau cualquiera, un desplazamiento en el tiempo. O sea, eso quiere decir que la señal se repite. Las señales periódicas tienen entonces dos propiedades, lo que es la frecuencia y el periodo. Una es inversa de la otra. El periodo es la cantidad de tiempo a partir del cual se comienza a repetir la señal de nuevo. Y la frecuencia es el inverso de eso.
Aparte, existe un término que se llama la frecuencia angular. La frecuencia angular es expresar la frecuencia en términos de radianes. Entonces es 2pi por la frecuencia, que es lo mismo que decir 2pi sobre el periodo. Es lo mismo. Las señales periódicas siempre tienen una función matemática que puede expresar, la señal. La señal periódica típica, por ejemplo, el seno. Ustedes saben que el seno tiene la característica de que se repite en el tiempo. Cuando estamos hablando de una señal seno, ocurre que la señal llega, hace la morita, el ciclo completo llega hasta acá y en este punto empieza a repetirse. Y en este punto vuelve y se repite, morita arriba, morita abajo y así sucesivamente. ¿Cierto? Pues si yo dibujara bien se veía que la señal era la misma, ¿cierto? Sí. Entonces, esos son señales periódicas. Ahora, ¿cuál es el periodo de la función seno? ¿A partir de qué valor se empieza a repetir? De 2pi. Exacto, muy bien. Entonces ese valor a partir del cual se empieza a repetir es lo que se llama periodo. Entonces yo puedo decir que x de t lo puedo escribir, supongamos este ejemplo, una amplitud cualquiera, digamos que esta sea seno de t, siendo esta el eje t. Y esta señal es periódica, donde el periodo se escribe con T mayúscula, es igual a 2pi. Es decir, cada 2pi tiempos la señal es la misma. Entonces aquí 2pi, aquí entonces en 4pi vuelve y se repite, y aquí en el punto 6pi se repite, y así sucesivamente. Ese es el periodo. La frecuencia se define como 1 sobre el periodo. Es decir, 1 sobre 2pi. ¿Cierto? Y la frecuencia angular, que nosotros vamos a entender frecuencia angular como W, es igual a 2pi sobre el periodo, que es lo mismo que decir 2pi por la frecuencia, que en este caso eso nos da sí. Entonces toda señal periódica debe tener la característica de que tiene un periodo, una frecuencia, y si tiene frecuencia angular. Y esas son las características de toda señal periódica. Más adelante vamos a ver también que tienen amplitud, pero eso ustedes ya lo saben, pues, ¿cierto? Ahora, si una señal periódica es aquella que se repite en el tiempo, ¿qué será una señal no periódica? También lo llaman aperiódica. Si uno descubrió el agua tibia, no se repiten en el tiempo. Excelente. Entonces, si la señal no se repite en el tiempo, es una señal aperiódica o no periódica, como usted lo quiere decir. Miren el ejemplo que está ahí. Parece una onda seno, pero va como cayendo, ¿cierto? Aunque es una señal que tiene como la misma forma, cada instante de tiempo no está tomando el mismo valor. Como la función seno, que cada 2pi toma el valor de 0, y a los siguientes 2pi toma el valor de 0, a los siguientes 2pi otro valor de 0. Aquí no pasa eso. Digamos que aquí, aunque parezca una seno, supongamos que al instante 2pi está como por allá abajo, y al instante 2pi toma otro valor más para abajo, ¿cierto? Más negativo. Y así sucesivamente. Esa señal se llaman señales no periódicas. Ahora vamos a hablar de lo que son las señales determinísticas y las señales aleatorias. Una señal determinística es aquella en la que no hay incertidumbre. Y si no hay incertidumbre, se puede escribir mediante una ecuación matemática. En cambio, las señales aleatorias son aquellas que tienen incertidumbre. Por algo se llaman aleatorias, ¿cierto? Y no se pueden describir mediante una ecuación matemática. Un ejemplo de una señal aleatoria es la señal de ruido. La señal de ruido, yo sé que ustedes quizás no la hayan visto. Cuando uno la ve con un osciloscopio,
Todos saben que es un osciloscopio. No, en realidad no es el que oscila. Vamos a aprender qué es un osciloscopio en el primer laboratorio, listo. Si uno observa la señal de ruido, por ejemplo, hablamos de ruido, eso sí saben qué es. Digamos si uno está sintonizando el radio y uno, pues está como ruidoso. ¿Sí o no? Pasa mucho. En realidad ese ruido que escuchamos nosotros cuando sintonizamos el radio es una señal que se le mete a la señal que deberíamos recibir. Y esa señal de ruido es una señal no determinística, o sea, es aleatoria y tiene la forma, si la viéramos gráficamente, como ese cuadrito que estoy mostrando abajo en la diapositiva. Eso es una señal de ruido, una señal aleatoria, no determinística. Más adelante en el laboratorio vamos a ver eso, que vamos a tener, por ejemplo, ruido, vamos a ver cómo es el ruido. Y eso es lo que pasa cuando uno dice que, o por ejemplo, uno habla por un micrófono y eso suena todo horrible. Eso pasa. Tiene una señal que está generando una señal aleatoria que se mete con la señal determinística de la voz o del audio, ¿cierto? Y genera eso. En realidad el interior del micrófono ya es una señal eléctrica. Entonces es una señal aleatoria que se junta con la señal eléctrica del audio, producida por el audio, por el transceptor, y genera eso que llamamos ruido. Sobre las señales determinísticas hay una serie de operaciones que podemos realizar. Hay operaciones que se hacen sobre la variable independiente y hay otras que se hacen sobre la variable dependiente. Las operaciones que se hacen sobre la variable dependiente son el escalamiento de amplitud, la suma, la multiplicación, la derivada o diferenciación y la integración. Y sobre la variable independiente, en este caso vamos a hablar del tiempo, que es la variable independiente en los circuitos eléctricos. Sobre la variable independiente se puede hacer lo que es el escalamiento, la reflexión y el corrimiento. Ahora, ¿en qué consiste todo eso? Lo siguiente. Escalamiento de amplitud consiste en multiplicar la señal por una constante. Entonces, y de t igual a una constante x de t. Eso es el escalamiento de amplitud. Vamos a ver aquí gráficamente todo eso. Listo, entonces, primera propiedad o primera operación que se puede hacer sobre una señal determinística. Escalamiento de amplitud. Supóngase que tengo la señal y de t que es igual a seno de t. La variable independiente, el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es eso del escalamiento de amplitud? Entonces, si yo hago la gráfica de esto, eso es algo como así. Ahora, escalar en amplitud consiste en multiplicar la señal por una constante. Si yo llego y multiplico esta señal, la voy a multiplicar por 2, una constante 2. Lo único que hace ese escalamiento de amplitud es lo siguiente. La nueva gráfica va a ser algo como esto. La que está ahí como punteada es y igual a 2 seno de t. Multiplica la amplitud por una constante. Entonces le cambia los valores. ¿Eso afectó la frecuencia de la señal? No. ¿Todos están de acuerdo en que no? Sí. Fíjese que ella vuelve a los mismos puntos, los mismos instantes, pues cierto, sino que como aquí ya tiene mayor amplitud, pues llega hasta más para abajo, más para arriba, pero es lo único. Y si yo llego y digo y igual a 0.5 seno de t, entonces ya la gráfica va a ser una aquí más chiquitica, así, con menor amplitud, pero sigue siendo, pues el periodo sigue siendo el mismo.
escalamiento de amplitud consiste en multiplicar la amplitud por una constante. Eso no te cambia pues la naturaleza de la señal, simplemente te cambia los valores que ya toma pues, ¿cierto? Eso es escalamiento de amplitud. Otra propiedad que se puede hacer con las señales es lo que es la suma de las señales. Entonces, supóngase que yo tengo una y1 de t que es igual a 3, por decir algo. Y tengo una y2 de t que es igual a seno de t. Tengo estas dos señales. Si yo hago la gráfica de una y la otra, va a ser así. Entonces, la gráfica de la primera es y igual a 3. Para cualquier instante de tiempo, y igual a 3. Sería esta gráfica. Esta sería y1. La segunda gráfica que voy a poner acá, la voy a llamar y2, es seno de t, que sería algo como esto. Y la tercera gráfica, la voy a llamar una y total, que es igual a y1 más y2, que eso equivale entonces a 3 más seno de t, que es la propiedad de la suma de las señales. Sería entonces una suma punto a punto. Gráficamente se ve como esto. ¿Cómo así que punto a punto? Yo hice una suma punto a punto. Valor pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Entonces, cuando se suman las señales, lo que se hace es que se suma en cada instante de tiempo la una con la otra. ¿Cómo así? Listo, entonces en el instante 0, la función seno vale 0. Si lo sumo con la señal 1, que valía 3, entonces 0 más 3. Entonces la señal t total de salida va a ser igual a 0 más 3, sería 3, ¿cierto? En el punto pi medios, la señal 2, que es seno de t, vale 1. Y la señal 1, que era 3, pues vale 3. Entonces en el punto pi medios sería 1 más 3, que eso me da 4, ¿sí o no? Entonces sería por acá. Ahora voy para el otro punto, en el punto pi. En pi, la señal seno vale 0 y la otra señal vale 3. 0 más 3, entonces 3, ¿cierto? En el punto 3 pi medios, la señal seno vale menos 1 y la otra señal vale 3. Entonces 3 menos 1 me daría 2, por aquí en 2, este punto de acá. Entonces las señales se pueden sumar simplemente sumando el valor punto a punto. Yo aquí lo puedo hacer de manera gráfica porque puse pues dos señales que se sumaban muy fácil de manera gráfica. Esta constante simplemente me subía al seno, pues, ¿cierto? Pero cuando hacemos suma de señales, simplemente consiste en sumar las señales punto a punto. En eso consiste la suma de señales. Es una propiedad que se puede aplicar. Otra propiedad que se puede aplicar es la multiplicación de señales. La multiplicación de señales también se hace punto a punto. Voy a hacer un ejemplo aquí gráfico para que la entendamos. Si hablamos de multiplicación de señales, entonces yo tengo, supongamos la señal Y1. Solamente lo voy a hacer gráficamente, y la señal Y2. Se hace igual que la suma, se hace multiplicando punto a punto la señal. Entonces las señales se pueden multiplicar. La Y total va a ser igual a Y1 por Y2. Supongamos que la señal Y1 sea algo como lo que vamos a mostrar aquí. Esta señal va a ser algo como esto. La señal Y1 es la que estoy mostrando aquí.
Más adelante vamos a ver que esa señal que acabo de dibujar en circuitos eléctricos lo llamamos un tren de pulsos, ¿cierto? Por ahora, aquí lo voy a poner de amplitud 1, por ahora es una simple señal. Y esta otra señal va a ser una señal seno. Entonces, la multiplicación nos dice, pues, multiplicar señales es multiplicar punto a punto. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Por ejemplo, aquí en toda esta parte, esta señal vale 1. Y aquí el seno, pues va cambiando de valor, aquí llega a 1. Si multiplicamos esta señal por esta, nos va a dar 1 por lo que sea que valga el seno, nos va a dar como si fuera el mismo seno, hasta acá. Pero en este punto, esta señal vale 0. 0 por cualquier cosa. 0. Entonces aquí, 0. Luego en este otro pedacito, en este otro recuadrito de la señal, esta señal por aquí vale seno y aquí vale 1. Entonces, pues seno por 1, o 1 por cualquier cosa, esa cosa. Y en el otro punto la señal 1 era 0 y la de abajo sigue siendo seno, pero 0 por cualquier cosa, 0. Y si vuelve y se repite, pasa lo mismo. Y así sucesivamente se me forma la señal que mostré abajo. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Tengo la señal seno y en ciertos puntos de la señal la estoy multiplicando por 0. Los puntos que están ahí punteados son puntos de la señal que los multipliqué por 0. Entonces, ¿cómo hace uno para multiplicar señales? Igual, hace la multiplicación punto a punto. Entonces uno se fija, ¿cuánto vale la señal Y1 en el instante de tiempo 1? Ah, vale tanto. ¿Y cuánto vale la señal Y2 en el instante de tiempo 1? Vale tanto. Hace la multiplicación y eso va a ser el resultado en el instante 1. Lo mismo en el instante 2, 3 y así sucesivamente para cada instante de tiempo. Otra operación sobre las señales es la derivada. Cualquier señal, si es periódica, es derivable. Entonces la señal seno, la derivada, el coseno. Ah, bueno, ¿cierto? Y la cuarta operación es la integración. Entonces la integración es lo mismo. Cualquier señal periódica es integrable. Ah, que entonces que la integral del seno, que el menos coseno, sí. Son las... ¿Hay alguna pregunta? Eso viene siendo una señal modulada, Podría... no necesariamente. Bueno, podría decirse que sí, de amplitud modulada. Podría decirse que sí. Aunque el concepto de señal modulada es, digamos que tiene más cositas, pero podría decirse que sí. Listo, entonces tenemos 4 operaciones sobre la variable dependiente cuando hablamos de señales: escalamiento de amplitud, suma, multiplicación, diferenciación, integración. Perdón, son 5 operaciones, ¿cierto? Ahora, sobre la variable independiente se pueden hacer también otras operaciones. Es decir, cuando trabajamos con señales en el tiempo, yo puedo hacer operaciones sobre la variable tiempo. El primero es escalamiento en el tiempo. Entonces, escalamiento en el tiempo consiste en multiplicar el tiempo por una constante, de la siguiente manera. Supóngase que yo tengo la siguiente. Bueno, la propiedad nos dice que se puede tener yx de t, y cuando se le aplica el escalamiento en el tiempo, entonces tiene la forma de y igual a x de una constante que multiplica el tiempo. Eso es escalamiento en el tiempo. Ahora, supóngase, cuidado con lo que pasa, que es como inverso a lo que uno pensaría. Supóngase que yo tengo y igual a seno de t. Entonces voy a tener estas otras dos. Les voy a hacer un escalamiento en el tiempo. Voy a tener y1, que es igual a seno de 1/2 de t. Voy a tener y2, que va a ser igual a seno de 2t. Estoy multiplicando el eje del tiempo por dos constantes, ¿cierto? Una por 1/2 y la otra por 2.
pasa lo siguiente. Si yo multiplico el tiempo por un número menor que 1, la señal como que es como si se anchara. En cambio, si multiplico el tiempo por un número mayor que 1, la señal se recorta. Lo puse con 1/2 y con 2 para que fuera fácil gráficamente. Entonces, según lo que acabé de decir, si yo multiplico la señal, voy a hacer primero y1, que es seno de 1/2 de t. Si lo multiplico por un número menor que 1, la señal se ancha. Sí, se ancha. Entonces el resultado va a ser lo siguiente. La misma señal va a quedar así. Esa que está ahí en línea, ¿ustedes alcanzan a distinguir colores ahí? Sí. La que está entonces en la línea roja de punticos es y1 igual a seno de 1/2 de t. La de verde es y seno de t. Y la que voy a poner en rojo, pero ya no así en punticos, sino que en línea pues definida, va a ser y igual a seno de 2t. Cuando se multiplica por un número mayor que 1, la señal se recorta de la siguiente manera. Esa que está en roja, pero en línea continua, es y2, seno de 2t. La amplitud era la misma en todas las señales, pues muchachos, ¿cierto? Es porque me calamoritas de diferente amplitud, pero la amplitud es la misma. Lo único que pasó fue que ensanché o recorté el tiempo. Y eso es lo que pasa cuando se hace escalamiento en el tiempo. Y ojo que es contrario a lo que uno cree. Y2t, entonces va a ser más grande. No, en realidad es más pequeñita, ¿cierto? Que y de 1/2 de t, uno piensa que va a ser más chiquita y en realidad es más grande. Si se multiplica por un número menor que 1, se expande, se alarga, se ensancha. Si el número es mayor que 1, se comprime. Ahora, ¿qué pasa si el número por el que uno está multiplicando el tiempo es negativo? Si hacemos escalamiento en el tiempo y lo multiplicamos por un número negativo, ¿qué pasa? Tiempo negativo. Depende de la función es par o impar. Exacto, muy bien esa respuesta. Si la función es par, se refleja para el otro lado del eje, se refleja con respecto al eje vertical. Y si es impar, al otro lado también, como las funciones impares, en el tercer cuadrante, y se le hace el escalamiento. O sea, si digamos que la multiplico por menos 2t, y la función es, dependiendo pues de la paridad, y se ensancharía o se acortaría, ¿cierto? Entonces, si yo lo multiplico por menos 2t, se acorta, se ensancha y se refleja respecto al eje, dependiendo si es par o impar. Y si lo multiplico, por ejemplo, por menos 0.5t, lo que haría ahí es que se me ensancharía y se me reflejaría respecto al eje, dependiendo si es par o impar. ¿Nos queda claridad con eso? Sigamos. Entonces, como ustedes ya tienen claridad en eso, vamos a tener la siguiente señal y ustedes le van a hacer, ya ustedes, yo no, le van a hacer escalamiento en el tiempo a la siguiente señal. Tengo la siguiente señal, y de t. No la voy a escribir matemáticamente, sino que voy a hacer aquí la gráfica. La señal tiene la siguiente forma. Vamos a hacer el punto 1.
se define como un triangulito, ¿sí o no? Esa es y de t. Ahora ustedes van a dibujar lo siguiente. Van a tener y1 de 2t. Van a tener y de 0.5t. Y van a tener y de menos t. Vamos a hacer esos 4 ejercicios que están ahí. Vamos a tener y de 2t, y de 0.5t, y de menos t. Y vamos a tener una y distinta que va a ser igual a 3 veces y de t. Ahí estoy combinando otra propiedad que vimos ahorita. Listo, ¿quién dijo yo? Liz. Ah, bueno, ya que Liz dijo yo. Entonces, ahí tenemos marcadorcito para rayar el tablero del fondo. Ay, no. Listo, entonces yo le voy a hacer un zoom al tablero. Y ya que Liz dijo yo, Liz hace la primera. ¿Cómo nos quedaría y de 2t? Dale, que pasa. ¿Cómo que no? Hágale, sin miedo que eso no muerde. No, si alguna cosa tengan a Julián que no le vaya a hacer nada a Liz. Hágale. El otro dibujo. Profe, la amplitud varía. Ay, no. ¿Quién me hizo la pregunta? Marco. Yo es Marco me hizo la pregunta de si la amplitud varía. Ella ayuda. Que otro compañero que me colabore respondiéndole a Marco si la amplitud varía en los 3 primeros ejercicios. Estamos haciendo escalamiento del tiempo, la amplitud sigue siendo la misma, ¿cierto? Entonces la amplitud, según esta gráfica que es 5, no se está viendo afectada, pues, ¿cierto? Ah, no, es que eso es un... Listo, ¿qué hizo Lisa ahí? Ah, espera, pro. Ah, bueno. Es que no veo los datos. 5 menos 3 y 1. Menos 1. Menos... Ay, yo lo vi como un 3. Ah, por Dios. No, en el tarjeta del 11, ustedes saben. No, pero yo entiendo a la concejala porque así son todas las mujeres. Siempre ven lo que no es. Ay, otra cosa es que... Las mujeres siempre lo miran a uno y se lo dan a otro. Así son. Listo. A ver, yo miro. Parece. Póngame los numeritos abajo en el eje horizontal. Póngame los numeritos abajo en el eje horizontal. Las intercepciones pues con el eje horizontal. Sí, porque no cambia. Ay, sí se puso.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera. Listo, entonces, ¿la segunda cómo quedaría? Yo no sé sobre El doble no tome. La segunda, sí. Entonces, alguien que me raye ahí, pues yo miro. El compañero Marco, que ya lo están mencionando por allá, a petición del público. Ahora por eso es una cosa. 0.5, 0.5. La primera. Ey, ¿ustedes qué están dibujando? ¿Están dibujando un circo ahí? Ey, los ejes no los alcanzo a ver. Sí me puso las intercepciones. Ah, sí, -2 y 2 dice ahí. Ok. Listo, el compañero ahí que se levantó me hace la tercera. Ya que está retiñendo, aprovechemos. ¿Terceras que menos T? Y menos T, ¿cómo quedaría? ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Creo que no es la función par, es la misma. Es una función par, entonces como es una función par, ¿qué pasa? Es la misma. Muy bien. Muy bien, entonces esa gráfica que hizo el compañero que se levantó ahí no es correcta. En este caso, como es una función par, da la misma, pues, ¿cierto? Y de T y menos T es lo mismo en este caso. Ahora porque es con respecto a la vertical. No quiero. Si hubiera dibujado ahí una función impar, sí la teníamos que reflejar y todo eso. Entonces es la misma. Es la misma. Entonces y de menos T en este caso es la misma y de T. Y en el último punto, 3y de T. ¿Cómo quedaría 3y de T? ¿Quién le toca? Pero multiplica. A ver, ya. profe. La multiplica ya no. Por si es así la amplitud. Exacto. Como dice el compañero Andrei, ¿o quién fue? Ahí lo que cambia la amplitud. Entonces, el haberme puesto ese 3 entre paréntesis, no. Es la última, cuando dije 3y de T, ahí lo que estoy escalando es la amplitud, ya no es el tiempo. Entonces estoy multiplicando la amplitud por 3. Entonces la amplitud que era 5 ya va a llegar hasta 15, pues, ¿cierto? Yo le creo que por allá donde está ese muro arriba del tablero es un 15. Llegaría hasta por allá arriba. Escucho preguntas, pero no los veo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Emma, pregúnteme. No. ¿Se preguntan, muchachos, o no? ¿Seguro? Vea que esta parte de las señales es la base. No vamos a construir el curso de circuitos sin bases. ¿Listo? Listo, entonces vamos a continuar. Otra operación que se puede hacer sobre el eje del tiempo es lo que llamamos la reflexión. Entonces, me les adelanté un poquito poniéndoles esa y de menos T ahí, pero cuando se multiplica el tiempo por el negativo, pues eso se llama reflexión. Y ahí depende de la paridad. Si la función es par, la señal reflejada es la misma. Si la señal es impar, la señal reflejada sería hacia abajo. O sea, parecida a lo que está haciendo el compañero Julián. Es la invertida. Entonces, para señales impares, multiplicar el tiempo por menos T, hacer la reflexión, es la señal hacia abajo, pues, ¿cierto? La versión reflejada. Y para señales pares, la reflejada es la misma.
Lo cual, de manera como indirecta, pues, fue lo que hicimos ahorita cuando hicimos el ejemplo del seno y el coseno para ver la paridad. Cuando hablamos del coseno, por ejemplo, era esta señal. Empieza acá, viene acá, tan. Entonces este era el coseno de t. Ahora, ¿cómo era el coseno de menos t? Simplemente la misma señal, pero hacia atrás, ¿cierto? La misma, coseno de menos t. Para el ejemplo que acabamos de hacer, que era un triangulito, este triangulito de acá y el otro pedacito de acá. Como ya estaba dibujado, pues quedaba haciendo la misma de todas maneras, ¿cierto? En cambio, para una función impar, el hecho de hacerle la reflexión, es decir, multiplicar el tiempo por algo negativo, entonces, como en el caso de la función seno, si yo tengo el seno de t, este de acá, que es el seno de t, que es una señal impar, entonces, seno de menos t es la misma. Uno le hace la reflexión así, pero a la reflexión la invierte. Entonces esta bolita que está para arriba quedaría para abajo. La mitad que está para abajo quedaría para arriba. Y así se hace la propiedad de reflexión para las funciones impares. Entonces, las pares simplemente se hace el espejito. En cambio, para las impares, ¿qué se hace? Se hace el espejito y se invierte. ¿Sí lo ven? Entonces eso sería el seno de menos t. Y así se construyen señales pares, se construye la reflexión, y para las señales impares, de esa manera se construye la reflexión. ¿Entendimos? Ok. ¿Te listo? Profe, que si va a haber descanso. Ah, ¿cómo así? ¿Están cansados? ¿De qué? A ver, yo no miro. Bueno, descansemos pues unos 15 minuticos. Muchachos, ojo pues para la propuesta, espero respuesta lo más rápido posible. La concejala. Para evitar esos cansancios, ¿sí o no? Ustedes ya saben, para que hagamos el curso de 10 a 2, ¿cierto? Es la propuesta que les traigo. Y obviamente a las 12, si hacemos la propuesta, a las 12 haríamos un cortecito, pues, para meternos un cafecito con roscón.